Bien, muchachos, entonces ahora vamos a empezar a hablar de límites que involucran el infinito. ¿Listo? Estos límites los voy a clasificar en dos tipos de límites. Vamos a hablar de límites infinitos, sería pues la primera clasificación, los límites infinitos, y vamos a colocar otros que los vamos a llamar límites en el infinito, ¿Listo? Vamos a clasificarlos en esos dos. Y vamos a decir pues cuál es el comportamiento de cada una de esas dos clases. Entonces, para el primero nos van a presentar los siguientes casos. Cosas como la siguiente. Límite cuando x tiende a de f de x, digamos a por la derecha, de f de x, igual a infinito, o que se presente que el límite cuando x tiende a por la derecha de f de x sea menos infinito. De igual forma podemos colocar estos dos mismos límites, pero ahora no tendiendo a por la derecha, sino tendiendo a por la izquierda. Eso, entonces voy a hacer aquí colocar los mismos, pero ahora hablamos de tendencia por izquierda. Bien, tenemos esos cuatro casos. De hecho, pues de esos cuatro casos también uno podría hablar del límite cuando x tiende a de f de x, ¿sí? Sin necesidad de tener en cuenta la tendencia, ya sea por izquierda o por derecha, sino solamente a. Tenemos estos casos, y por el lado de límites en el infinito vamos a tener los siguientes casos. La idea aquí es que vamos a evaluar límite cuando x tiende hacia infinito de f de x. Aquí pues en ocasiones nos va a dar un valor que lo vamos a llamar L, y en algunas otras ocasiones nos va a quedar que es precisamente infinito. Límite cuando x tiende a menos infinito de f de x. Igual por aquí un valor L. Bien, esas son la clasificación que vamos a tener ahí para límites al infinito. Límites que involucran el infinito. Bien, entonces voy a trazar por aquí una línea. Esos son los tipos de límites que nosotros vamos a trabajar. Resulta que de la primera clasificación, estos límites siempre se van a referir geométricamente a una cosa en particular. Estos límites siempre van a hablarme de asíntotas verticales. Estos límites siempre me van a hablar de asíntotas verticales, mientras que estos límites siempre me van a hablar de asíntotas horizontales. Bien, esa es la clasificación que tenemos, y cada una de esa clasificación pues gráficamente nos va a hablar de asíntota vertical o asíntota horizontal. Para empezar a trabajar vamos a tener en cuenta una tabla, ¿sí?, que nos va a decir, dependiendo de la forma del límite, cuánto va a ser el valor de ese límite. Entonces vamos a colocar por aquí una especie de tablita. Vamos a colocar en la parte de arriba forma del límite, colocarlo así, y a la parte de abajo el límite es. Bien, entonces vamos a tener esos casos. Voy a colocar por aquí, la idea es que me quede como una tabla, colocar aquí una línea y aquí voy a separar. Bien, entonces aquí lo que va a hacer referencia es x tendiendo a o a infinito o a menos infinito. ¿Listo? Entonces aquí lo que vamos a tener es lo siguiente. Si nosotros tenemos algo de la forma, si nos queda algo de la forma, un número L sobre más o menos infinito, si tenemos algo de esa manera, ese límite va a tener un valor de una vez. Ese límite de una vez vamos a decir que se va a ir hacia 0.
¿Listo? Entonces el valor del límite en este caso va a ser 0. Otra cosa que nos puede quedar sería al contrario de esta anterior, que sería a la parte de arriba, en una división que nos quedara más o menos infinito, y que a la parte de abajo nos quedara precisamente L. Pero pues aquí vamos a colocarle la restricción que L sea diferente de 0. Cuando nos quede algo de esta forma, vamos a decir de una vez que el límite va a ser infinito. Pero aquí, dependiendo del valor de L y de la tendencia de la parte de arriba, esto se puede ir para infinito positivo o para infinito negativo. Bien. Tenemos esa de ahí. Y por último vamos a hablar de la siguiente. ¿Qué pasa si nosotros tenemos ahora una determinación del tipo L sobre 0? Siendo L, de nuevo, un número diferente de 0. Este límite, este tipo de indeterminación, nosotros ya hemos hablado inicialmente, ya hemos dicho que esto siempre podemos decir que el límite no existe. Ahora vamos a decir que de hecho eso se va a ir para infinito. De hecho vamos a tener que verificar si es para infinito positivo o para infinito negativo. Bien, entonces bueno, voy a profundizar un poco más con respecto a estos límites. Estos límites de aquí, cuando nos dan infinito, ¿a qué nos hace referencia? Quiere decir que cuando nos acercamos a A por la derecha o por la izquierda, los valores cada vez son más grandes, ¿sí? Los valores de la función van creciendo sin llegar a algún tope. Y cuando nos da menos infinito, quiere decir que a medida que nos vamos acercando a A, ya sea por derecha o por izquierda, los valores de la función cada vez son más pequeños o van decreciendo sin tener una limitante. Bien, por eso nos referimos a que el límite nos va a dar menos infinito. Y aquí cuando hablamos de límite hacia cuando x tiende a infinito, lo que vamos a pensar es que vamos a tomar valores muy grandes de x. Entonces la idea es que a medida que vamos sumando valores grandes para x, la función cada vez se va a aproximar más a L. Entonces bien, la idea es pues tomar algunos ejemplos. Vamos a considerar uno de los siguientes. Vamos a pasar a la siguiente página y vamos a colocar aquí un ejemplo. Vamos a tomar un ejemplo y vamos a pensar en el siguiente. Pensemos en la función, colocarle aquí ejemplo 1 y vamos a pensar en f de x igual a x sobre la raíz de x más 2. Bien, esa función de ahí. Y la idea es mirar qué pasa con el límite. La pregunta sería hallar el límite cuando x tiende a 2, ¿sí? A menos 2, perdón. Cuando x tiende a menos 2 por la derecha de nuestra función. ¿Cuál es ese valor del límite? Bien, para eso lo que vamos a hacer es, precisamente vamos a ayudarnos aquí de GeoGebra y vamos a mirar cómo es el comportamiento de esa función. ¿Listo? Sin embargo aquí, lo que ustedes pueden dar cuenta es, antes de pasar a GeoGebra, si nosotros reemplazamos en la función, nos quedaría, cuando x vale menos 2, nos quedaría menos 2 sobre la raíz de 0. O sea que nos quedaría menos 2 sobre 0. Y nosotros ya dijimos en el cuadrito anterior, mire, dijimos cuando nos da un número sobre 0, eso sea para más o menos infinito. Entonces aquí ya tenemos este límite, nosotros ya podemos decirlo acá, miren, de una vez podemos decir esto me da más o menos infinito. El problema es que yo no puedo decir que me da realmente más o menos infinito, tengo que decidirme por uno de ellos. Bien, la forma de decidirme pues es precisamente tomar valores cercanos. La forma de decidirme es tomar valores cercanos a menos 2 por la derecha. Un valor cercano a menos 2 por la derecha, ¿quién sería? Por ejemplo, menos 1,9. ¿Listo? Si nosotros evaluamos en la función, si ustedes toman la calculadora y evalúan la función,
menos 1,9, el valor que nos va a quedar es precisamente que es menos 6,01. Y aquí este signo es el que me ayuda a decidir cuál es el valor real del límite. Entonces, por el signo que tenemos ahí, ya podemos concluir lo siguiente. Vamos a concluir que realmente el límite, cuando x tiende a menos 2 por la derecha, de f de x, vamos a colocarlo completo, de x sobre raíz de x más 2, ese límite nos da menos infinito. Bien, ahora sí vamos a apoyarnos del programa GeoGebra, vamos a graficarlo. Aquí tenemos nuestro programa. Vamos a colocar nuestra función que es x sobre la raíz de x más 2. Bien, nos queda esa de ahí. Y miren el comportamiento, miren aquí cómo queda la gráfica. Entonces, en menos 2, cada vez los valores van siendo más cercanos, se van yendo cada vez más hacia abajo, o sea, van decreciendo de forma indefinida. Aquí voy a aprovechar para mirar precisamente cuál es el valor de menos 1,9, que era el valor que yo había tomado pues para decirles cuánto nos da. A ver, espera. Entonces aquí la idea era tomar precisamente la función evaluada en menos 1,9. Y me dice que el valor de la función evaluada en menos 1,9 es menos 6,01, que era lo que nosotros ya habíamos pues puesto en nuestra hojita. Además vean que yo puedo trazar aquí una recta, voy a trazar una recta, la recta x igual a menos 2, que es precisamente la recta a la cual o hacia donde estamos haciendo la tendencia. Si ustedes se dan cuenta, en esta gráfica, esta recta que acabamos de dibujar aquí, esta recta, tiene el comportamiento precisamente de una asíntota vertical. A medida que la función se acerca a ese valor menos 2, la función no toca la asíntota vertical. Entonces eso es lo que tenemos, ¿sí? Va a ser precisamente que vamos a tener asíntotas verticales cuando los límites nos van a dar más o menos infinito. Bien, vamos a hacer otro ejemplo. Vamos aquí. Vamos a ir acá. Vamos a colocar segundo. Y vamos a hablar del siguiente. Vamos a hablar de la función f de x igual, vamos a colocarle ahora g de x igual a x más 2 sobre, vamos a colocar aquí, x al cuadrado por x más 4. Esa función. Entonces, bueno, aquí vamos a hablar de los siguientes límites. Pensemos en cuánto me da el límite cuando x tiende a 0 de la función, hallar ese límite. Y pensemos también en cuál sería el límite cuando x tiende a 0, cuando x tiende a menos 4, perdón, de la función. En cada caso, ¿cómo me quedaría la indeterminación? Entonces, si nosotros reemplazamos en 0, nos quedaría aquí algo de la forma 2 sobre 0. Eso ya nos dice que el límite se va a ir para más o menos infinito. Si reemplazamos en esta de acá, si reemplazamos por menos 4, me quedaría a la parte de arriba, menos 4 más 2, me daría menos 2 sobre 0. Y eso ya me indicaría a mí que este límite me tiene que dar más o menos infinito. Ahora, ¿qué hacemos? Pues lo que hacemos es tomar valores cercanos a 0 y valores cercanos a menos 4. ¿Listo?
Entonces, por ejemplo, valor cercano a 0. Entonces, valor cercano a 0, como aquí no hablamos de una tendencia, ¿sí? No es ni por derecha ni por izquierda, entonces tenemos que mirar por los dos lados. Entonces vamos a tomar dos valores cercanos a 0. Vamos a tomar f, vamos a colocar menos 0.1, perdón, g, nuestra función g, evaluada en menos 0.1, ¿cuánto nos da? Y cuánto nos da la función g, evaluada en 0.1. ¿Listo? Para eso, para hallar ese valor, pues voy a ayudarme de GeoGebra. ¿Listo? Entonces voy a graficar aquí mi función. La nueva función es x más 2 dividido en x al cuadrado por x más 4. Y vamos a colocar entonces cuánto es g evaluado en 0.1. Evaluado en 0.1 me da 51.22. Entonces vamos a volver aquí a esta aplicación. Aquí nos dice 51.22. Y si evaluamos en menos 0.1, ¿cuánto me daría? En menos 0.1 me da 48.72. 48.72. Entonces vamos acá, tendríamos 48.72. Bien, de ahí que obtengo. Entonces aquí estoy haciendo tendencia por izquierda, en este estoy haciendo tendencia por izquierda, en este tendencia por derecha. Lo que voy a obtener precisamente es lo siguiente. Obtengo que el límite cuando me acerco a 0 por la izquierda de nuestra función g de x, nosotros ya hemos dicho que nos daba más o menos infinito, pero como aquí me da positivo cuando me acerco por la izquierda, entonces aquí lo que me indica es que este límite me da infinito. Además, también tengo que el límite cuando x tiende a 0 por derecha de g de x es igual a ¿quién? Entonces miramos acá, ya sabíamos que nos daba más o menos infinito, pero cuando tomamos valores por la derecha de 0 me dan positivos. Eso quiere decir que el límite es infinito. Y de aquí, como los límites laterales se van hacia el mismo valor, podríamos concluir también, de hecho, que el límite cuando x tiende a 0, sin ya colocar tendencia, de g de x es igual a infinito. Eso es lo que tenemos. Bien, eso es para el límite cuando x tiende a 0. Ahora analicemos el límite cuando x tiende a menos 4. Cuando tiende a menos 4, pues tendríamos entonces que tomar valores cercanos a menos 4 por izquierda y por derecha. Entonces vamos a tomar el primero por izquierda. Por izquierda sería evaluando, por ejemplo, en menos 4.1. Entonces vamos a mirar cuánto me daría evaluando en menos 4. G evaluado en 4.1. Dice que me da en menos 4. No sé si lo puse. No puse menos 4. Menos 4.1. Dice que me da 1.25. Entonces vamos a colocar aquí. Esto es 1.25. Bien, voy a colocar de una vez la notación. Ya sabemos que el límite en menos 4 se va hacia más o menos infinito. Y ahora vamos a pensar en esta aproximación es por la izquierda. Entonces lo que obtenemos realmente es lo siguiente. Límite cuando x tiende a menos 4 por la izquierda de la función, ¿cómo me queda? Aquí el valor que obtuve es positivo. Entonces lo que concluyo es que aquí el límite me da infinito positivo. Bien, ahora sería mirar cómo me queda el límite cuando x tiende a menos 4 por la derecha de nuestra función g de x. Y para eso pues analizamos un valor cercano a menos 4 que esté por la derecha. Entonces, por ejemplo, vamos a mirar cuál es el valor de g evaluado en menos 3.9, que es un valor pues a la derecha de menos 4. Vamos a GeoGebra y en GeoGebra vamos a mirar cuál sería el valor. Entonces sería g evaluado en menos 3.9. Y en menos 3.9 miren la respuesta. El valor, que obtenemos es menos 1.25.
Entonces vamos a colocarlo acá. Me queda que es menos 1.25. Por lo tanto, entonces aquí tenemos que esta función, cuando nos acercamos a menos 4, se va hacia menos infinito. De ahí entonces lo que podemos decir es lo siguiente. Entonces, lo que tenemos es que el límite, cuando x tiende a menos 4 de g de x, este límite, voy a colocar, no existe. Porque por izquierda se va hacia infinito positivo y por derecha se va hacia menos infinito. Entonces tenemos realmente que ese límite no va a existir. Bien, y gráficamente, vean que estos límites, aquí como tengo infinito, infinito, infinito y menos infinito, quiere decir que en 0 tenemos una asíntota vertical y en 4 también tenemos una asíntota vertical. Vamos a ir a la gráfica, voy a dejar de mostrar la gráfica de f. Ahí solamente tengo graficada precisamente nuestra función g de x. Y miren que si colocamos x igual a 0, esta viene siendo una asíntota vertical. Y miren que la tendencia es tal cual como lo habíamos comentado. A medida que nos hacemos 0 por derecha o por izquierda, la función va creciendo de forma ilimitada, o sea, se va hacia infinito. ¿Cuál es la otra asíntota que tenemos? X igual a menos 4. Y miren que la tendencia nos queda también como lo habíamos dicho. A medida que nos acercamos a menos 4, por la izquierda, los valores van creciendo de forma ilimitada, o sea que el límite se va hacia infinito. Y a medida que la función se acerca a menos 4 por la izquierda, por la derecha, perdón, los valores cada vez van decreciendo de forma ilimitada, o sea que el límite por la derecha me da menos infinito, que fue precisamente los límites que nosotros habíamos encontrado aquí. Por la izquierda me da infinito y por la derecha menos infinito. Bien, eso es precisamente lo que obtenemos en esta parte. Vamos a colocar aquí de una vez cómo se obtienen las asíntotas verticales. Vamos a colocarlo acá. Asíntota vertical. ¿Listo? Entonces la idea es precisamente la siguiente. Vamos a decir, se dice que x igual a es una asíntota vertical, para la gráfica de f de x, de la función f, si se cumple una de las siguientes. Si se cumple una de las siguientes. ¿Listo? ¿Cuáles son las siguientes? Pues precisamente las que yo había clasificado como límites infinitos. Si se cumple alguna de estas de acá. Voy a copiarlas y voy a pegarlas allá. Con que se cumpla alguna de estas, ya podemos garantizar que el límite que en x igual a hay una asíntota vertical. ¿Listo? O sea, lo que me dice es analice tendencia cuando x tiende a A, ya sea por izquierda o por derecha. Si en alguna de esas obtenemos que la función se va hacia infinito positivo o infinito negativo, ya podemos concluir que x igual a A es una recta vertical, es una asíntota vertical. Bien, esto pues lo vamos a usar precisamente porque, como nosotros hemos hablado anteriormente, las asíntotas verticales nos van a ayudar a encontrar más o menos el comportamiento de la gráfica. Entonces va a ser bastante necesario. Bien, ahora vamos a colocar ejemplos de límites que se vayan al infinito. Entonces vamos a ir a la página siguiente y vamos a colocar el siguiente. Vamos a colocar límite, voy a colocar aquí ejemplo, vamos a colocar el ejemplo 1 y vamos a tomar la siguiente.
vamos a tomar la función f de x igual a 4 sobre la raíz, 4 sobre la raíz de 2 menos x. Vamos a hallar en este caso, si ustedes pues analizan aquí la función, se podrán dar cuenta que el dominio de esta función, ¿sí? El dominio de esta función es precisamente desde menos infinito hasta 2 positivo, aquí abierto. Bien, ese es el dominio. Entonces, aquí en este caso lo que yo podría hacer sería hablar de lo siguiente. ¿Cuál es el límite? Vamos a colocarlo aquí. Límite cuando x tiende hacia menos infinito. ¿Listo? Ya estoy haciendo ejemplos en el infinito. Ejemplo de límites en el infinito. De nuestra función f de x. Bien, límite de nuestra función f de x. Si nosotros reemplazamos aquí, si nosotros reemplazáramos por menos infinito, ¿qué me quedaría? Entonces, a la parte de arriba no puedo reemplazar, me queda 4. Y a la parte de abajo, ¿qué me daría? Sería 2 menos infinito. ¿Sí? O sea, sería realmente, aquí, bueno, voy a colocarlo aquí en esta parte, vamos a colocarle raíz de 2 menos infinito. Recuerden que estoy cambiando precisamente x por la tendencia. Esto sería lo mismo que escribir, esto pues realmente no es un número, eso sería lo mismo que escribir raíz de 2 más infinito. Y esto es lo mismo que escribir 4 sobre 2 más infinito, pues es lo mismo que infinito. Y la raíz de infinito es precisamente infinito. O sea que lo que tenemos es algo de la forma 4, un número, sobre infinito. Y si nosotros miramos, voy a devolverme precisamente a la primera página, ya habíamos dicho lo siguiente, si tenemos L, un número, sobre más o menos infinito, eso se va a ir hacia 0. Entonces tenemos acá que esto, de una vez, sin hacer mayor cuentas, vamos a poder decir que esto se va para 0, de una vez. Bien, entonces ya tenemos precisamente la forma de calcular nuestro límite. ¿Qué pasaría con, bueno, vamos a hacer la gráfica de esta función, 4 sobre raíz de 2 menos x. Entonces sería 4 sobre la raíz de 2 menos x. Bien, en este caso lo que nosotros podemos ver es que a medida que nos movemos hacia menos infinito, ustedes se dan cuenta ahí, la gráfica de la función cada vez se va acercando más hacia 0, o sea, se va a ir pegando cada vez más hacia el eje x. ¿Sí? Bien, de hecho, en este caso lo que uno se puede dar cuenta, o lo que podría decir uno, es que y igual a 0, es una asíntota, y igual a 0 es precisamente el eje x, va a ser una asíntota horizontal para esta función. ¿Listo? Bien, voy a colocar un ejemplo más para poder describir precisamente cómo encontrar asíntotas horizontales, que es el siguiente. Segundo, vamos a pensar en el límite, voy a colocarla así de una vez, límite cuando x tiende hacia infinito de menos 6x a la 4 más x al cuadrado más 1 sobre ¿quién? Me quedaría sobre 2x a la 4 menos x. Bien, este límite, ¿cómo lo vamos a calcular? Bien, si ustedes pues evalúan en infinito, a la parte de arriba me quedaría menos infinito más 1. Eso no sabemos qué valor nos quedaría, porque menos infinito más infinito no da 0. ¿Listo? Eso es algo que ustedes tienen que tener claro. Infinito menos infinito no es 0. Bien, y aquí nos queda exactamente lo mismo, infinito menos infinito. Entonces, pues no tenemos cómo garantizar que nos quede aquí algo de la forma de lo que está precisamente
en esta tabla, ¿sí? No nos queda algo de esta forma. Lo que vamos a poder usar en este caso, para que nos queden cosas referentes a la tabla inicial, va a ser precisamente tomar cuál es el mayor exponente que aparece, con el que aparece x. El mayor exponente con el que aparece x es 4. Entonces lo que vamos a hacer es dividir arriba y abajo por x a la 4, ¿listo? Y tenemos que hacerlo arriba y abajo, dividir por el mismo exponente para que no se afecte en nada nuestra función. Entonces sería esto dividido en x a la 4, bien, sobre 2x a la 4 menos x dividido en x a la 4. Bien, si nosotros hacemos las cuentas acá, eso nos va a quedar que es lo mismo que el límite cuando x tiende a infinito. ¿De quién? Entonces sería, a la parte de arriba me quedaría 6x, perdón, me quedaría menos 6x, voy a distribuir este x a la 4, cancelamos aquí, me quedaría menos 6, más 1 sobre x al cuadrado, más 1 sobre x a la 4, me quedaría de esa manera, sobre 2 menos 1 sobre x a la 3. Bien, y ahora lo que vamos a hacer es calcular el límite de cada uno de estos sumandos, cada uno de estos términos. Límite de una constante, pues la misma constante. Límite de esto, de 1 sobre x a la 2, ¿cuánto me da? Me queda que es precisamente 0, porque me quedaría 1 sobre infinito. O sea que esto me daría 0, esto me daría 0, y esto de aquí también me daría 0. Por lo tanto, el valor de ese límite va a ser igual a menos 6 sobre 2, que eso me daría pues menos 3. Bien, de aquí lo que vamos a tener, vamos a ir precisamente a la gráfica. La gráfica sería nuestra función en este caso, que es menos 6 x a la 4 más x al cuadrado más 1 dividido en 2x al cuadrado menos x. Y miren lo que pasa, a medida que yo me acerco, me voy hacia infinito, los valores son cada vez más cercanos a 3. Eso quiere decir que en y igual a 3 tenemos una asíntota horizontal. Bien, para terminar esta parte del video, entonces vamos a escribir precisamente cómo se comportan las asíntotas horizontales con respecto a los límites. Entonces vamos a escribir acá asíntotas horizontales. Asíntotas horizontales. Y lo que tenemos es lo siguiente. Decimos que y igual a L es una asíntota horizontal para la gráfica de f, si se cumple una de las siguientes. Y eran precisamente si se cumplen algunas de las que hemos clasificado como límites en el infinito, alguna de estas dos que tenemos acá. Entonces voy a copiarlas y voy a llevarlas para allá. Si se cumple alguna de estas dos. Entonces en ese caso diremos que tenemos una asíntota horizontal. Bien, entonces
La idea pues es precisamente trabajar, buscar la forma de encontrar estas asíntotas verticales y asíntotas horizontales, porque precisamente lo que vamos a hacer a continuación es que nos den una función cualquiera y a partir de los límites poder determinar el comportamiento de la gráfica. ¿Listo? Entonces eso es precisamente lo que nosotros vamos a hacer en el siguiente video. A partir de la función y sus límites, graficar una función. Entonces por este video sería todo. Los dejo, chicos. Chao, chao.